Más de 40 países, unidos bajo un mismo propósito de desarrollo sostenible. Participa en el HeyFest Digital Travesía 2021. Estamos recorriendo el mundo en 80 días. Buscamos construir un planeta sostenible. Por eso, hoy más de 40 países están unidos bajo un mismo propósito. Estás viviendo la Travesía 2021 del HeyFest Digital. Inspiración para el desarrollo sostenible. En esta sección tendremos panelistas y conferencistas que nos darán una visión más clara del desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030 y proyecciones a 2050. Tú eres parte del cambio y nosotros queremos acompañarte. Participa en el HeyFest Digital Travesía 2021. Sean todos bienvenidos. Hoy le damos la bienvenida a Orlando Costa, un referente de las funciones públicas en Intendencia y Senado de la provincia de Buenos Aires en la República Argentina. Es director de la Cátedra Libre de Municipios Sustentables en la Universidad Nacional de La Plata. Dirige también el Instituto para el Desarrollo de Territorios. Es representante de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático en el consorcio europeo Euroclima. Hay mucho para conversar, mucho y diverso, así que Orlando, adelante. Cuéntanos de tu vida, de tu historia, dónde estás y sobre todo de cuál es el aporte al desarrollo sostenible en esta iniciativa de conectividad de alto impacto, en colaboración y en trabajo en conjunto, en red, el poder hacer en red. Bienvenido. Bueno, buenos días, muchas gracias, Marita, Karen, por la invitación y sobre todo por lo que están haciendo, porque como ustedes mismas dicen, lo hacemos entre todos y por todos. Creo que de alguna manera somos mediadores y ejecutores de lo que en el orden global, ustedes trabajan mucho con la Agenda 2030, se plantea como los cambios que hacen falta para una sociedad mejor y un mundo mejor que está en riesgo. En mi caso, la mayor parte de mi vida, si bien como ingeniero mecánico que soy, trabajé en la industria, la mayor parte de mi vida lo hice por pura vocación, por la política, en la función pública, sobre todo en los niveles territoriales, locales. Mi origen es Bragado, una ciudad de 40 y pico mil habitantes, a 200 kilómetros de la capital federal en Argentina, con mucha diversidad económica, obviamente en la pampa húmeda, así que desde el punto de vista productivo, el agropecuario, se destaca, pero también hay una acería y mucha industria textil y de distintos rubros que dan una economía diversificada en ese lugar. Bueno, ahí en mi ciudad fui concejal, intendente durante mucho tiempo y adquirí mucha experiencia. Después también fui legislador y tantas otras cosas, y lo que dijo Marita, mi función hoy, quizá en sintonía con lo que hacen ustedes, es, bueno, cómo ayudar a las políticas públicas para cambiar el modelo de desarrollo y para ponernos en sintonía con la modernidad para provocar la innovación y los cambios que hacen falta, que sobre todo tiene que ser en los territorios, porque cualquier enfoque de desarrollo que hagamos en el mundo, ¿dónde vivimos? En América Latina, el 80% vivimos en ciudades, en áreas urbanas. Rumbo a 2050 vamos a hacer el 90%. En la Argentina es mucho más. Hoy, el 92% de nosotros vive en áreas urbanas, con también un problema, el 72% vive en el 20% del territorio. Así que tenemos, desde ese punto de vista, mucho por corregir. Pero bueno, dicho esto, a modo de introducción, como me pidieron, estoy a disposición. Mis temas casi siempre están enfocados en lo territorial, en la ciudad sostenible.
en el desarrollo sostenible en las ciudades y que tiene variedad de componentes en una realidad, un mundo muy complejo, economía compleja, sociedades complejas y además muy dinámico, sometido a cambios que se producen a gran velocidad con una alta influencia de las tecnologías, ¿no? Una nueva forma de ver al mundo nos invita a transformar nuestro desarrollo sostenible. Participa en el Hey Fest Digital Travesía 2021. Maravilloso, Orlando. Un poco devolviéndonos a cómo empieza. Quisiéramos saber cómo empezó tu interés o cuál ha sido tu interés frente a dedicarte a abordar el desarrollo territorial específicamente en las ciudades sostenibles. ¿Qué fue lo que te llevó a iniciar en este camino? No sé si tiene que ver con una influencia de dónde naces, si tiene que ver con la profesión, con tu ejercicio profesional, o sea, en dónde comienza tu preocupación por entender de manera diferencial el desarrollo territorial, la participación, o sea, todo lo que tiene que ver con el ecosistema, con la sociedad, con los recursos, o sea, ¿en qué momento de tu vida arrancas en este camino y comienzas a creer en que esta es una alternativa para nosotros poder abordar el desarrollo? Bueno, la vocación por lo público me llevó de pasar de la industria al gobierno nacional y ahí fui funcionario de medio ambiente hace ya muchos años. Había una subsecretaría de política ambiental en el gobierno de Raúl Alfonsín y ahí con un grupo de jóvenes integramos esa subsecretaría. Y fue mi primera experiencia cuando se empezaba a hablar del medio ambiente, porque en realidad el modelo de desarrollo, tanto en los países del norte como en Latinoamérica, se empezó a hablar de desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial, pero el modelo se asimilaba a economía, no se tenía en cuenta los límites de la naturaleza. Hoy sabemos que ni las actividades económicas ni humanas, las nuestras, pueden apropiarse de recursos naturales como si fueran infinitos, ni tampoco usar desmedidamente la energía que es escasa, ni tampoco contaminar y generar gases de efecto invernadero como estamos generando, porque producen el calentamiento global y el cambio climático que nos afecta en todos los territorios. Bueno, fui evolucionando con el tiempo a partir de esta primera experiencia y después la experiencia en el territorio. Fui concejal muchos años, intendente 12 años en mi ciudad, y ahí tuve una aproximación de en dónde es que se producen los impactos al ambiente y en dónde es donde están las posibilidades de cambio. Vivimos en las ciudades, nos relacionamos en las ciudades, entre nosotros y además con la naturaleza. Y bueno, la urbanización es imparable en el mundo, es uno de los grandes problemas que hay, junto con el cambio climático y los impactos ambientales del modelo de producción y consumo que tenemos, derrochador, consumista. Entonces, bueno, mi vocación en principio, mi dedicación ahora, ya no en la función pública ejecutiva, sino estudiando, intercambiando, viendo experiencias, asesorando y trabajando. En este momento estoy trabajando en un proyecto de Euroclima. Y si tuvieras que decirnos un par de claves para la transición de turnos de gobierno, ¿no? Que es tan importante esta transición de gobierno, ¿cuál sería la clave que nos destacas? En mi caso, o una palabra clave para los gobiernos. En general, yo te voy a pedir aportes para el desarrollo sostenible, para el marco de lo que estamos haciendo. Me parece que tu visión comprometida desde la función pública y también desde este acompañamiento en el aceleramiento, en el poder entender y instrumentar el desarrollo sostenible, hay una palabra autorizada desde la acción, no desde el discurso. Entonces, se me ocurre preguntarte, ¿cuáles son las partes que te parece que la transición de gobiernos tienen que tener en cuenta
para el desarrollo eficiente de una política a largo plazo, porque todo lo que es sostenibilidad es a largo plazo. Entonces, o lo decís ahora o después lo vemos. Pero no, totalmente de acuerdo. La la palabra sin ninguna duda es sostenibilidad. En cualquier lugar donde estemos, sobre todo en una ciudad, las actividades económicas fueron creadas en el capitalismo y quieren rentabilidad y a su vez competitividad. Es importante para un gobierno local porque es la posibilidad de generar empleo desde lo privado, que es quienes tienen que asumir los riesgos para generar empleo en cada territorio. La gente quiere vivir mejor, calidad de vida, bienestar, en cualquier lugar donde estemos. Y eso tiene que ver con lo humano. Y también podríamos hablar un poco de qué tipo de bienestar, porque a veces lo grafico, tener un celular de última generación en una villa, como lo llamamos nosotros, rodeado de contaminación, con los chicos que no pueden ir a la escuela, sin trabajo, etcétera, no es bienestar, por más que uno tenga un bien material. Cuando hablamos de bienestar, hablamos de la persona humana. Y por otra parte, el ambiente es la tercer pata de estos tres ejes que planteo, requiere que no se degraden y se agoten los recursos naturales y que no se contamine. Bueno, estas tres cosas que muchas veces son antagónicas en nuestras ciudades deben ser absolutamente complementarias, integradas. Y para esto se requieren cambios, nuevos comportamientos en los empresarios y también en la función pública. Innovar en la gestión, producir cambios en las políticas públicas y si quieren también nuevos liderazgos que convoquen en cada territorio y también debería ser así a nivel provincias y a nivel nación, a los actores del sector económico, privado y a los sectores sociales. De manera de definir entre todos quiénes somos, hacia dónde vamos. Después viene la parte más técnica de implementación, de planes estratégicos, del diseño de ese hacia dónde vamos y la ejecución que debe tener monitoreo y controles para que sea efectiva. Digo esto porque a veces en nuestros países hay un alto grado de improvisación y se pierde eficacia. Cuando hay pocos recursos hay que tratar de ser más eficiente para llegar y lograr que la gente esté mejor. No mencioné lo más importante y que casi es el fin último. Tenemos altísimos niveles de pobreza. Y ese debe ser el principal tema a resolver. No se resuelve solo con bienes materiales, lo educativo es muy importante. Ustedes saben mucho más que yo de la importancia de la educación y un componente de la educación tiene que necesariamente ser el tema ambiental, cómo nos relacionamos con la naturaleza y cómo podemos cambiar esta realidad que está poniendo en peligro el planeta, no ya. Estábamos hablando, recién vi en el diario, en la Argentina, en una de nuestras playas, el mar destruyó una casa, pero una casa donde había gente viviendo recién. O sea, el avance del mar sobre la costa, por decirles uno de tantos temas. Orlando, mira que tú abordas un tema y abordas como unos elementos que para mí son importantes cuando hablamos de desarrollo. Cuando uno está como revisando los estudios de desarrollo en términos de locales, en términos rurales, hablamos acerca de cómo se ha planificado, cómo se están dando aprovechamiento de los recursos naturales, la economía, cómo impacta y la sociedad, cómo se está vinculando en este proceso. Pero tú hablaste de una categoría que para mí es importante poder establecer y es lo humano. ¿Sí? Porque en lo humano está en la toma de decisión, o sea, quien hace la política es el ser humano, quien tiene una incidencia sobre el medio ambiente o quien tiene una responsabilidad o una toma de decisión es el ser humano, pero el ser humano también se conecta con otros para poder abordar elementos de pobreza, para poder tomar decisión en políticas públicas. Si nosotros pensáramos una dimensión entonces de lo humano, ¿qué debería tener este humano o este ser humano para hacer una transformación y para poderlo llevar a que se entienda en el marco de una ciudad sostenible?
Bueno, está en discusión en el mundo la medida que se toma de la pobreza. Se relaciona con el Producto Bruto Interno, con la cantidad de dinero, con un determinado límite por arriba del cual no se es pobre. Bueno, hoy hay que ver otro tipo de indicadores, porque la vida transcurre por otras necesidades, el trabajo, la salud, la educación, en fin. Dicho esto, en el mundo, ¿no es cierto? Pero particularmente nosotros estamos nuevamente afectados por una corriente de falta de credibilidad y de confianza en la política. Contrariamente a esto, yo siempre digo, está bien criticar, pero hay que participar, porque la política decide. Y entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer para influenciar en la política, aunque no estemos directamente, para que las políticas públicas tengan más argumentos, más debates, más réplicas y apunten hacia el mejoramiento de la sociedad, poniendo mucho el acento en lo que me preguntabas, en el tema de la pobreza? No me quiero extender con esto, porque a lo mejor también pierden que les cuente algunas de las cosas en las que estamos trabajando en este momento. Casi todas tienen como componente la cuestión del género, de la diversidad y la cuestión de la vulnerabilidad, de la pobreza, que a su vez también las personas que están en estas condiciones son las que son más vulnerables frente a los impactos ambientales y frente al cambio climático. Generalmente las ciudades en sus alrededores tienen periferias desfavorecidas, sea una ciudad chica, mediana o las muy grandes. Y es ahí donde se vive peor y donde se sufre más y donde se es más vulnerable. Así que siempre nuestra mirada está en eso. Y en este momento, si quieren, les cuento, estamos trabajando con financiación de Europa, del programa Euroclima, en algo que de este lado del océano es muy tenido en cuenta, pero que está creciendo mucho. Incluso hay mucha gente de Colombia que está trabajando en esto. Eficiencia energética en edificios. ¿Por qué? Porque en el mundo el 40% del consumo de la energía se produce en los edificios. Y por lo tanto, más del 30 y pico de los gases de efecto invernadero que emitimos para afectar el clima surge de los edificios. Entonces, bueno, estamos trabajando con este proyecto Euroclima en un consorcio de 3 instituciones. La Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, que yo represento, la Universidad Nacional de La Plata y el Centro de Eficiencia Energética de Copenhague. ¿Qué estamos haciendo? Son 32 municipios de la Argentina de diversas provincias y con diversos tamaños. En este momento estamos haciendo ya las auditorías energéticas que van a permitir definir proyectos para inversiones en equipamientos, inversiones en reformas edilicias, en esos municipios que van a ser también de prueba o de laboratorio para después comunicarlos, difundirlos en el resto de América Latina. Estamos haciendo en este proyecto en paralelo muchísima capacitación de todo tipo en eficiencia energética, cómo hacer para que los edificios municipales sean más eficientes energéticamente. Podemos hablar desde cubiertas verdes, techos verdes, modificaciones al envolvente, es decir, a la fachada, equipamientos que consuman menos energía, tratamiento del agua, aprovechamiento del agua de lluvia, etcétera, etcétera, etcétera. También vamos a hacer, ya está casi hecho, un manual que le va a servir a cada intendencia, o como se llame en los distintos países de nuestra América Latina, para ver cómo puedo hacer más eficiente mis edificios municipales. Una metodología también para que uno pueda autoevaluar la eficiencia energética que tenemos en un edificio. Un mapeo de financiadores para todos los proyectos que van a salir. Y bueno, como les dije,
obras concretas en algunos de los municipios que han sido seleccionados. Bueno, este es un tema. Se habla mucho de energías renovables, por supuesto, que es lo que hay que fomentar. Antes de eso, la eficiencia energética, el buen uso de la energía y el menor consumo. No solo desde el punto de vista de la tecnología, que hay mucha y para todos, sino también de nuestro propio comportamiento. A veces, hablando de pobreza, una persona humilde que tiene en su humilde vivienda un desastre en las instalaciones, la heladera sin burlete, bueno, gasta el doble de energía que gastamos nosotros a lo mejor en una vivienda mucho mejor equipada, por problemas de pérdida y de no saber cómo poder consumir menos energía, y en el caso del gas también. Que nadie te diga que eres una bandera, una marcha, una ideología o una tradición. Que nadie te diga que eres un color político, un número, un porcentaje o una camiseta. Tú eres futuro, eres presente, eres tus sueños, tus ilusiones, tus metas. Eres la nueva generación, la que pasó por tanto, con poco, con mucho, la que se quedó, la que respira esperanza, quien cree en el sueño de todos, el sueño de los nuevos tiempos. Tú trabajador, tú emprendedor, tú luchador, tú. Y aunque los de siempre te digan lo contrario, tú puedes cambiar las cosas. Participa y vive el HeyFest Digital 2021. Inspiración para el desarrollo sostenible. La búsqueda que nosotros pretendemos de HeyFest en esta inspiración, y nos has dado claves subliminales que me gustaría destacar, en donde poner foco en el financiamiento, en el territorio, en las personas, sobre todo también en esta posibilidad que nos da la oportunidad de un clic. Entonces, esta colaboración en la gestión que nos estás haciendo nos sirve de inspiración y también de orientación práctica para quienes estén en la función pública, y también para los ciudadanos, para que sepan qué esperan y el valor que tiene su voto, el valor que tiene el cliente que compra a la hora de elegir qué tipo de productos va a elegir a comprar. Y ahora nosotros le agregamos el valor del clic, ¿no? Del mouse, hacia dónde va en esta nueva era digital que, bueno, se generó en una pandemia, pero seguramente ha venido para quedarse, y tenemos que acostumbrarnos a que esta es otra herramienta que tenemos que bien utilizar, sobre todo cuando estamos buscando información tan vasta y diversa y no tenemos posibilidades de confiar en las fuentes fiables sobre lo que hay que hacer. Entonces a mí me parece... Sí. Si me permitís, Marita, te digo, sí, claro, para redondear, dos cuestiones. Por supuesto que para corregir y mejorar esto de que estamos hablando con destino en la calidad de vida de la gente, hacen falta políticas públicas e inversiones. Inversiones públicas y privadas, y más una mirada distinta de la ciudad. En cualquier ciudad en la que estemos, la expansión de la marcha urbana, es decir, la ampliación de la ciudad, la extensión de la ciudad, de cualquier tamaño, genera mayor gasto, mayor contaminación, mayor transporte, mayor emisión de gases de efecto invernadero, menos contacto de la gente con los centros. Tenemos que aspirar a concentrar más la ciudad y a respetar también más los barrios. Es decir, que las ciudades sean policéntricas, que cada barrio tenga identidad y tenga vida propia, sobre todo en lo social, y un poco también salir de la sectorización que se planificaba antes, cada cosa en su lugar, y hacer usos mixtos. Hay que analizar cada tema y ver en cada barrio, en cada lugar de la ciudad, con más libertad las cosas que se puedan hacer y que no afecten ni al ambiente ni a la vida de las personas. Bueno, todo esto significa también
un montón de cambios. ¿Cómo hacemos la movilidad? Bueno, más respeto al peatón, más bicicletas, más transporte público, menos vehículo privado, ciudades más amigables con el medio ambiente. Hay un montón de iniciativas, de nuevo pensamiento de la ciudad que también requiere movilización económica, privada y pública, y más eficiente, que se gaste lo mismo y se logre mejores resultados. Dicho esto, un poco al pasar, tiene ese componente social. La ciudad más integrada, con más cohesión social, nos comprende más a todos y nos da una identidad también. Cuando un ciudadano se siente que quiere a su ciudad, independientemente de quién gobierne, siente que está en una ciudad integrada, más igualadora, obviamente contribuye más y de mejor manera al desarrollo. Y en esta mirada o en esta oportunidad de sentirnos identificados con la ciudad, o sea, como más vinculados con las ciudades, Orlando, me gustaría, y te lo pregunto porque en Mujeres Violeta trabajamos todo lo que tiene que ver el crecimiento de las mujeres para lograr disminuir brechas de género. ¿Cuál es el rol o cuál es esa participación que se debe generar en torno a las políticas de género? O sea, asumo en términos diferenciales, pero no sé si en el proyecto en el que están, lo están abordando, se están abordando como un eje muy particular todo lo que tiene que ver con la categoría de género. Bueno, además está decir, ustedes lo saben, venimos y pertenecemos a una sociedad patriarcal. Esto es casi nuevo y se ha identificado siempre este tema con un enfoque hacia los sexos con predominio del sexo masculino, a partir del cual se ha hecho todo, hasta la planificación de las ciudades, hasta el uso de los espacios públicos, hasta, bueno, las desigualdades en el trabajo, etcétera. Hoy sabemos que hay diversidades de género que enriquecen la vida y que enriquecen el enfoque político y sobre todo de las políticas públicas. Por lo tanto, está creciendo enormemente la participación de la mujer en todos los temas que hacen a nuestra vida. Yo era uno de los que no entendía lo del cupo femenino, por ejemplo, en las listas de candidatos a representarnos y demás. Porque, como podrá pensar mucha gente, decía que sea el mérito. Pero intercambiando con mujeres feministas y que hace mucho que vienen peleando por este tema, entendí que es una cuestión igualadora y temporaria, que si no se hiciera seguiríamos en la desigualdad. Por lo tanto, quizá no sea para toda la vida que exista el cupo femenino y a lo mejor en un tiempo se dé naturalmente, pero hoy era instalarlo en este proceso que tenemos de reconocimiento de las diversidades de género y de ascenso e igualación de la mujer con el hombre. En la experiencia 3D que nos hemos propuesto, en planos de debate, de diálogo y de decisiones, siento que nos has dejado una posibilidad, un final abierto, porque nos has hablado del ordenamiento del desarrollo territorial urbano. Ahora nos queda el rural, que tiene también toda una nueva impronta y obviamente no podemos tratarlo ahora, pero sí, como uno de los pilares que estamos trabajando en AIFES es la complejidad del cambio climático, cómo vamos a recuperarnos de esta COVID-19 y realmente la posibilidad del desarrollo territorial inclusivo. Entonces, como no nombramos lo rural, yo lo destaco porque también creo que vamos a invitarte nuevamente, porque nos has dejado muchas inspiraciones, cosas abiertas, decimos, claro, para conversar, porque es tan rico tu trabajo, y aparte sentimos eso, ¿no? Que podemos charlar contigo, pero también abrir un debate,
poner estos temas que son comprometidos, que son complejos, pero que nos permitan arribar a soluciones en estos 80 días de conectividad dinámica y colaborativa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Te comprometemos a seguir colaborando con nosotros en esta gestión de este desafío nuevo en 3D y bueno, que tiene el mouse como vía para conectarnos con el mundo. Y sobre todo para hacer este empujoncito que nosotros pretendemos instrumentar junto a personas, a profesionales comprometidos con el desarrollo sostenible. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y evidentemente hay nuevos paradigmas en todo, no solo en el desarrollo, en las relaciones sociales, en los vínculos entre nosotros, en los vínculos con las instituciones. Todo ha cambiado y sigue cambiando rápidamente, así que la agenda es enorme y quedo a disposición por ahí para enfocar algún tema en particular que a ustedes les interese y en lo que uno tenga alguna experiencia o pueda trabajar y contar. Así que gracias y las felicito por lo que hacen. Muchísimas gracias. No te vamos a dejar ir, no te vas a liberar de nosotros. Así que muchas gracias. Así es, Orlando, muchísimas gracias. Y es esto, lo que nosotros queremos es que expertos que abordan el desarrollo sostenible nos inspiren, nos dejen, como Marita lo acaba de plantear, finales abiertos, porque desde los finales abiertos es que vamos encontrando esa chispa que se va encendiendo en nosotros para decir, yo también quiero hacer, yo también puedo hacer y quiero aportar desde lo que hago, desde cada uno de los, desde el pedacito donde estamos o algo mucho más ampliado, pero podemos aportar a través de experiencias y a través de estos espacios de diálogo, de debate que tenemos el día de hoy con Orlando. Orlando, infinitamente agradecidas y por supuesto que tendremos una segunda parte para abordar, como Marita lo dice, la ruralidad, porque en el desarrollo territorial, en el desarrollo de las ciudades sostenibles, también es importante la categoría de lo rural y cómo se va desarrollando y cómo los seres humanos, cómo los recursos y cómo la economía están impactando para que así podamos tener no solamente una ciudad sostenible, sino un mundo sostenible. Mil gracias, Orlando. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos a construir la sostenibilidad del planeta. Síguenos en redes sociales y no te pierdas esta gran travesía de 80 días de conectividad con propósito. Participa y vive el HeyFest Digital 2021. Inspiración para el desarrollo sostenible. Invita a Código R Internacional y Asociación de Egresados de la Universidad Industrial de Santander, ACEDUIS, capítulos Bogotá y Boyacá.